Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Soy Steve Beteta, como se ha anunciado. En principio quiero agradecer la invitación y la consideración de la comisión organizadora, IDEM, para poder compartir en lo que queda de estos 45 minutos un tema que me parece bastante importante y de relevancia, no solamente en la discusión académica, sino también en el quehacer jurídico penal de los abogados. Pues bien, el tema que se me ha encargado para esta tarde es acerca de la incorporación de la persona jurídica en el proceso penal peruano, un enfoque integral. Hablar de la persona jurídica en el contexto del proceso penal para nadie hoy es es un tema nuevo. Eh, la propia configuración social y la propia, estructura de los mercados hoy en día eh, dibujan o describen una necesidad de regulación en el contexto que nos ocupamos. Esto es la persona jurídica y el proceso penal. Nuestra legislación procesal ha evolucionado en ese contexto al punto de involucrar y hacer partícipe de la persona jurídica de un contexto penal. Pero para entender mejor todo este gran tema que involucra no solamente aspectos procesales o aspectos puramente penales, vamos a empezar haciendo mención a que cuando hablamos de la persona jurídica en el proceso penal, parte todo ello de la noción del delito corporativo. El delito corporativo es el concepto que puede englobar perfectamente todos los aspectos o todos los temas que giran en torno a la persona jurídica en el proceso penal. Claramente, en relación a este gran tema, existen muchos aspectos que son igual de importantes para poder entender la dimensión del tema que nos ocupa. Sin embargo, para efectos de la presente conversación, hemos escogido tres aspectos que entendemos son, desde nuestro punto de vista, los básicos para poder determinar por una posición en relación a todo este gran tema. Y son los aspectos criminológicos, aspectos dogmáticos y finalmente el aspecto procesal. En relación al aspecto criminológico, el delito corporativo es pues una noción moderna que forma parte de la criminalidad moderna o criminalidad corporativa, que está asociada a la aparición de conductas desviadas y que se realizan, y aquí está lo novedoso, la característica de este delito corporativo, por personas respetables y de elevado nivel social, que en el ejercicio de alguna u otra profesión abusan de la confianza, de los mercados y de todas aquellas posiciones privilegiadas que existen dentro de las estructuras sociales. La criminología acuña el concepto de delito de cuello blanco para distinguirla de una delincuencia tradicional, de aquella que se caracteriza por componentes de marginalidad social y pues que forma parte del derecho penal clásico. En el caso del delincuente de cuello blanco, estamos frente a ejecutivos bien retribuidos con carreras universitarias y especialidades en universidades. El concepto de delincuente de cuello blanco fue acuñado por el criminólogo Sutherland en 1939. En relación a este aspecto criminológico, existen teorías, he seleccionado cuatro de ellas, lo que no quiere decir que sean las únicas, como repito, es importante precisar, teorías que buscan explicar la aparición de este fenómeno del delito de cuello blanco. Tenemos la teoría de la asociación diferencial, la teoría de la neutralización, teoría de la atención y finalmente la teoría del análisis económico del derecho. Los representantes de cada una de estas teorías se encuentran ubicadas, Sutherland, Matza, Merton y Becker, finalmente, respectivamente para cada una de las teorías que he hecho mención. En relación a la teoría de la asociación diferencial, por esta teoría se explica que la conducta desviada, obviamente, sería fruto del aprendizaje que se aprende. Es decir, estamos frente a un contexto donde se pretende justificar un sentimiento de culpa y solventar de esa manera los condicionamientos morales que pueden existir frente a una conducta realizada. La conducta aparece porque la persona aprende a negar su responsabilidad a través de serie de técnicas o estrategias para neutralizar la negación de su responsabilidad.
Por ejemplo, en en este caso podemos encontrar aquellos supuestos donde la persona que comete determinadas conductas se justifica bajo la palabra de me vio obligado a hacerlo porque fue una orden dentro de la empresa o era una práctica común hacerlo. Por otro lado, también el comportamiento existe dentro de la empresa porque se busca justificar el hecho en la propia víctima. Por ejemplo, cuando se dice que el accidente se produjo por imprudencia del propio trabajador, o personas que la conducta siempre busca cuestionar la conveniencia o a conveniencia la racionalidad de una determinada ley. Ocurre, por ejemplo, cuando para evadir impuestos se establece que la presión fiscal es excesiva y no permite competir honradamente. También ocurre, por ejemplo, esta teoría de la neutralización cuando se apela a lealtades superiores que se tienen en relación a la compañía. Las, digamos, las afirmaciones que pueden eh, dibujar bien esta teoría es cuando se dice lo siguiente: se tenía que incrementar la venta para salvar puestos de trabajo en la compañía. Yo me acuerdo que hace un par de años, allá por el 2017, 2018, cuando precisamente empezaba la novedad acerca de la incorporación de personas jurídicas a procesos penales, habían abogados que utilizaban una, digamos, un argumento bastante vinculado a esta afirmación, porque decían que incorporar a la persona jurídica podía ocasionar pérdida de puestos de trabajo en muchas familias. Entonces, nosotros vemos claramente que existe un patrón asociado a la teoría de la neutralización, porque precisamente apela a esas lealtades superiores cuando se tiene enfrente una práctica que evidentemente no es compatible con lo correcto o lo moralmente adecuado. Entonces, esto acerca de las teorías de neutralización que es importante comprender para poder pasar a a lo que vamos a explicar más adelante. También existe la teoría de la atención. Por esta teoría, el individuo, al no poder alcanzar por medios legales las metas sociales que se presentan, que se presentan en una sociedad como exitosa, esa frustración puede canalizarse de diversas formas, ¿no? Una conducta delictiva, por ejemplo. Se presenta como un camino fácil para alcanzar las metas sociales. En nuestro modelo actual, el modelo capitalista se caracteriza por la existencia de inversiones institucionales que mueven con rapidez fondos de inversión o dinero en general, buscando beneficios a corto plazo. Eso no es ningún secreto. La presión de los inversionistas y accionistas genera situaciones de tensión en las personas que obviamente trabajan dentro de la corporación. Todo termina finalmente buscando beneficios a corto plazo. Quien tiene el poder, y esto es importante, quien tiene el poder es capaz de transmitir a otros sus problemas y riesgos, y este fenómeno se denomina deslizamiento del riesgo. Finalmente, tenemos el análisis económico del derecho. Me parece que no he explicado alguna de ellas. No, está bien. La teoría del análisis económico del derecho. Lejos de describir un elemento o un individuo frustrado, como el que plantea Merton en su teoría de la atención, el autor de los delitos económicos sería un ser racional, un ser que pondera costos y beneficios que derivan del comportamiento delictivo. Como hemos podido darnos cuenta, en la descripción del fenómeno desde el punto de vista de la criminología, de los comportamientos asociados al delito corporativo, cada uno de ellos busca justificar en una determinada situación el comportamiento del delincuente corporativo o del delito corporativo. Sin embargo, es importante hacer la precisión o ponerle bastante énfasis a este análisis económico del derecho porque es interesante lo que regala para la construcción no solamente del delito corporativo, sino para el tratamiento que actualmente tiene este tipo de delitos. Dice que el análisis económico del derecho, importante, pondera los costes y beneficios que derivan del comportamiento delictivo. Quedémonos con esa palabra, con esa frase. Para concluir esta primera idea, es la teoría del análisis económico del derecho es la más apropiada para analizar los delitos económicos y muy especialmente los cometidos en corporaciones. ¿Por qué? Porque
donde existe una infraestructura que permite analizar costes y tomar decisiones, dejando de lado consideraciones morales. ¿Por qué? Porque la psicología social enseña que frente al riesgo, la denominada aversión al riesgo, es menor cuando tomamos decisiones en grupo, lo que supone que en el marco de una corporación, si la conducta delictiva se asume conjuntamente, resulta más fácil que aparezca como racional, una decisión favorable al riesgo que ésta conlleva. Por ejemplo, cuando se toman decisiones en grupo, existe un proceso de despersonalización que permite dejar de lado con mayor facilidad los posicionamientos morales que cada individuo tiene. Cada uno es responsable de lo que ocurre en su pequeña parcela de actividad, pero nadie se hace cargo de todo. Se despersonifica a cada miembro de la corporación para dar lugar a una decisión corporativa, pero no es posible hacer responder a cada individuo por la decisión tomada porque existen estos conflictos morales en cuanto a la decisión ya no le corresponde a uno solo, sino le corresponde a todo un ente colectivo. Y esto es compatible con una definición que hace el profesor Percy García Cabero sobre el delitos económicos, que en relación a los delitos cometidos desde la empresa, el sistema empresarial no es una simple sumatoria de personas individuales interactuantes, sino que estas últimas, cuyas acciones cobran sentido en la estructura empresarial, forma parte más bien del entorno de la empresa. En la medida que las decisiones asumidas por las personas que toman la decisión en la corporación trasciendan a una esfera externa de la propia persona jurídica o la corporación, pues es posible hablar de una decisión corporativa o una, digamos, una manifestación o expresión de la corporación independientemente de la suma de personas que forman parte de esa corporación. Bien, hemos terminado hasta aquí con el aspecto criminológico y entramos al segundo aspecto que habíamos prometido conversar, que es el aspecto dogmático en relación a la responsabilidad penal de la persona jurídica. En 1991, cuando se aprueba el Código Penal, el legislador nacional se mantuvo en una posición tradicional que es la de negar capacidad delictiva a las personas jurídicas. El delito cometido de persona jurídica no puede ser considerado un hecho atribuible a dicha entidad, a la entidad colectiva me refiero, sino a una acción conjuntamente realizada por sus miembros individuales. Por ello se explica que en un principio siempre la persona jurídica estaba en relación con los miembros individuales, lo que ahora ha cambiado evidentemente. Esta negativa de regular una responsabilidad penal de la persona jurídica provocaba, obviamente, como es claro advertir, vacíos de punibilidad que no podían cubrirse con responsabilidades individuales. Las necesidades de pena o punitivas que se procuraba cubrir con el castigo impuesto a los miembros individuales, que se les encargaba mayores competencias que las que estrictamente derivaban de su ámbito de gestión, fue lo que desencadenó, pues, que el debate fuera avanzando y reflexionando hacia una forma de establecer o distinguir la responsabilidad de los miembros de la corporación y de la propia corporación. Y es así como aterrizamos hoy en la discusión de la responsabilidad de la persona jurídica, responsabilidad penal de la persona jurídica, que dentro de nuestra legislación o nuestra regulación tiene como referencia una serie de artículos vinculados a este tema. En el Código Penal peruano tenemos el artículo 105, que posteriormente es mejor ilustrada por el artículo 105A, la ley 30.424 y un acuerdo plenario de vital precisión o, digamos, cita, que es el acuerdo plenario número 7/2019 de la Corte Suprema, ¿no? Este acuerdo plenario 7/2019 es el que, digamos, o el instrumento que aparece para darle forma y sentido a las reglas de interpretación acerca del artículo 105 del Código Penal, que contiene las llamadas consecuencias accesorias
y la ley 3424, que es la que contiene la responsabilidad penal de la persona jurídica. Cada uno de estos instrumentos o de estos, digamos, artículos con una particular redacción, con un alcance propio, que es importante al menos tener claridad sobre sus alcances y contenido para poder determinar o estudiar acerca de la implicancia o de la relevancia que tiene esto en el proceso penal. Porque la incorporación de una persona jurídica no será la misma que, por ejemplo, si se hace o si se pide en función a la aplicación de las consecuencias establecidas en el artículo 105 del Código Penal, consecuencias accesorias, o, por ejemplo, si se pide la incorporación de la persona jurídica al proceso penal a partir del artículo de la Ley 30.424, que regula la responsabilidad de las personas jurídicas. Entonces, sobre esto hay que tener bastante cuidado y para poder establecer una primera o las primeras diferencias, vamos a ver la estructura de su redacción. Por ejemplo, el artículo 105 del Código Penal, que regula las medidas aplicables de las personas jurídicas, establece que si el hecho punible fuere cometido en ejercicio de la actividad de cualquier persona jurídica o utilizando su organización para favorecerla o encubrirlo, el juez aplicará las las medidas que describe el artículo 105, ¿no? Que para esta explicación vamos a este, no entrar en la naturaleza de esas sanciones, sino en la fórmula dogmática que contiene esta redacción, el 105. Por su parte, la ley 30.424, que regula la ley de responsabilidad penal, aunque el legislador ha preferido decirle administrativa de las personas jurídicas, sobre el tema sobre el que también existe un debate, pero en el que no vamos a entrar, establece que, por ejemplo, la responsabilidad de la persona jurídica lo siguiente: las personas jurídicas son responsables por los delitos señalados en el artículo 1. En qué supuestos? Cuando estos hayan sido cometidos en su nombre o por cuenta de ellas o en su beneficio, directo o indirecto. Y lo relevante de esta ley es que establece por quiénes: directivos, altos funcionarios, personas con poder de decisión dentro de la compañía. Este por es muy importante para poder vincular la actuación de la persona jurídica, porque a diferencia del artículo 105 del Código Penal, no hace esa precisión de cuando actúan quiénes la persona jurídica debe responder. Es una redacción bastante abierta que vamos a analizar ahora sus alcances. Entonces, para poder sintetizar un poco la redacción de una y otra fórmula aplicable a la persona jurídica, tenemos que en el artículo 105 del Código Penal se hace referencia a un modelo de heteroresponsabilidad o responsabilidad vicarial, y en la ley 30.424 hace referencia a un modelo de autorresponsabilidad o responsabilidad propia de la persona jurídica. Y en ese sentido, vamos a entender que cuando la persona jurídica es invitada al proceso penal o en el contexto del proceso penal, siempre hagamos un pequeño paréntesis para referirnos que al hablar de proceso penal existen pues los llamados derechos de la persona jurídica, dentro de los que como principales o primeros derechos a ser invocado en este contexto tenemos el derecho a la presunción de no peligrosidad o de correcta organización, que es distinta, por ejemplo, al que se usa para la persona natural en el proceso penal, que sería el derecho de la presunción de inocencia, ¿no? En este caso, para hablar de la persona jurídica, es importante establecer que de ella no pues, podemos hablar su inocencia, sino más bien una presunción de no peligrosidad o de correcta organización, que son los dos componentes que podemos atribuir. La primera de ellas, por ejemplo, a las consecuencias accesorias del 105, y de la correcta organización a la persona jurídica en virtud de la ley 30.424. Y cómo no, pues también establecer como una regla que la persona jurídica en el proceso penal tiene derecho a la defensa, dentro de esta, o como parte de esta, de conocer los motivos por los que se requiere su incorporación a un proceso penal.
Y también como parte del derecho de defensa, una manifestación de este derecho, tenemos el derecho a la debida motivación, no solamente de las disposiciones que emanan de la Fiscalía, sino también de las resoluciones judiciales en el contexto de la actividad judicial. Bien, la ley procesal penal le ha concedido a la persona jurídica una participación idéntica a la que ha desarrollado para la persona natural. Es en atención a esta analogía o, digamos, posición de igualdad que el legislador ha puesto a la persona jurídica y a la persona natural en el proceso, es que establecer desde el punto de vista procesal los derechos que se le reconocen a la empresa, haciendo un símil de la persona natural, no resulta complicado porque los mismos derechos que la persona natural tiene en el proceso penal también le son exigibles a la persona jurídica. Entonces, desde ese punto de vista de los derechos de la persona jurídica en relación a lo que estamos mencionando, existe uniformidad en señalar que la persona jurídica puede acudir ante el juez en defensa de sus propios derechos y mantiene su autonomía en la participación de la defensa en relación a la persona natural. Bien, ahora vamos a un tema que, digamos, ya forma parte del tema central, que es para incorporar a la persona jurídica al proceso penal, bajo la siguiente pregunta. ¿Existen diferencias entre el objeto procesal de las consecuencias accesorias y el objeto procesal de la responsabilidad administrativa de la persona jurídica? Y en función a eso, desarrollar cuál es la forma de incorporar a la persona jurídica al proceso penal. Tenemos que el artículo 105 del Código Penal, respecto del fundamento jurídico, se advierte que ambos supuestos tienen en común que la persona jurídica funge como un instrumento delictivo. Es decir, se evalúa si la persona jurídica, si la persona natural, perdón, ha instrumentalizado a la persona jurídica para la comisión de un hecho delictivo. Cuando vamos a la redacción de las consecuencias accesorias o del 105 del Código Penal, podemos ubicar que cuando se redacta esta fórmula, es decir, cuando se desarrollan las consecuencias accesorias, la redacción es de la siguiente manera. Si el hecho cometido si el hecho punible fuere cometido en ejercicio de la actividad de cualquier persona jurídica, utilizando su organización para favorecerlo o encubrirlo. Esta denominación o este concepto de instrumentalización es importante para desarrollar los alcances del artículo 105, porque en este caso la persona jurídica no responde por un hecho propio, sino responde precisamente por la instrumentalización que se le da para la comisión de un delito de cualquier persona que haya utilizado a la persona jurídica en la comisión de un delito, para la comisión de un hecho, inclusive para encubrir un hecho delictivo. La referencia a la instrumentalización que se da en esta parte es desde este punto de vista relevante para entender los alcances de la responsabilidad o de la posibilidad de responder de la persona jurídica. Entonces, la persona jurídica no responde por un hecho propio, sino por un hecho que ha cometido la persona natural, que ha instrumentalizado a la persona jurídica. En este momento, o desde el punto de vista del artículo 105, la persona jurídica sirve como un instrumento. Y en el derecho penal clásico todos sabemos que si alguien o algo sirve como un instrumento, no responde penalmente, sino en la medida que esté vinculado a la actividad o a la acción de una persona, de un ejecutante directo, que es en este caso la persona natural. Para ponerlo de alguna manera más ilustrativa, si una persona eh, instrumentaliza a otra para cometer un hecho delictivo, el instrumentalizado no responde penal, al menos penalmente, pero sí responderá de cualquier otra forma, excepto la penal. Ahora, la instrumentalización y la vinculación entre la persona jurídica y la persona natural bajo este esquema es relevante porque necesitamos que la persona natural responda para poder hacer responder a la persona jurídica.
no hay esa autonomía en las posibilidades de responder o hacer responder a la persona jurídica. Por eso que cuando se refiere al artículo, a la imposición de medidas de consecuencias accesorias a partir del 105 del Código Penal, es poco probable que si la persona natural no ha sido condenada o no ha sido hallada responsable, se pueda hablar de una aplicación de consecuencias accesorias a la persona jurídica. Entonces, entendemos que la vinculación entre la persona natural y la persona jurídica es necesaria para que la persona jurídica pueda responder. Y es importante hacer precisión que en este caso la propia redacción no define o no reduce la acción individual que debe tener la persona que ha instrumentalizado a la persona jurídica. No se refiere ni a directivos, ni a gerentes, ni a personas con determinado nivel de decisión dentro de la persona jurídica. Esto es en general. En ese sentido, cualquier persona que instrumentalice a la persona jurídica puede establecer esa vinculación entre la acción de la persona natural y la persona jurídica. Porque en algún momento se sostuvo que para aplicar el artículo 105 del Código Penal y hacer responder a una persona jurídica por el hecho cometido de la persona natural, debía tratarse de una relación de subordinación o al menos de que la persona que ha trabajado, ha cometido el delito sea trabajador de la persona jurídica. Entonces, este aspecto de la instrumentalización descarta esa idea de que para que se aplique una responsabilidad, una consecuencia accesoria a la persona jurídica, debe haber cometido el hecho delictivo una persona vinculada a la persona jurídica, o por lo menos un trabajador de la persona jurídica, sino cualquier persona. Actualmente existe digamos, en los casos que nuestra Corte viene resolviendo, que la persona jurídica es incorporada al proceso penal por delitos que habrían realizado no necesariamente sus empleados o sus trabajadores o dependientes, sino bajo cualquier situación fáctica el delito haya sido cometido por una persona no necesariamente trabajadora o vinculada a la persona jurídica, pero que sí la haya instrumentalizado y que claramente los beneficios de esta han llegado a la persona jurídica, ¿no? Bajo ese esquema, entonces, el artículo 105, importante establecer para cerrar esta primera idea, siempre está en función a la persona natural, sea esta de su propia organización o no, con la única condición de que la persona jurídica haya servido de instrumento para la comisión de un hecho ilícito de la persona física o para encubrir o favorecer este hecho ilícito. A diferencia de la ley del artículo 105 del Código Penal, tenemos en la ley 30.424 que la persona jurídica no es sancionada por su instrumentalización. Es decir, no se sanciona a la persona jurídica por haber sido instrumentalizada. La persona jurídica no asume responsabilidad por un hecho ajeno, sino porque ella misma ha permitido que se cometan los delitos. En esta forma de responsabilidad no estamos ante el fundamento jurídico del instrumento o la instrumentalización. El fundamento que se ha considerado para establecer la propia responsabilidad es la inobservancia de mecanismos de control, el compliance. Lo que se sanciona es la ausencia de actividades preventivas de la persona jurídica respecto de los riesgos que genera ella misma en el desarrollo de sus actividades. Entonces, tenemos que, a partir de la ley 30.424, ya no se utiliza o ya no es dable la justificación de la incorporación de la persona jurídica a partir de la instrumentalización de aquella, sino de una actividad propia. ¿Por qué? Porque precisamente la forma como viene redactada es de la siguiente manera. Y las personas jurídicas son responsables cuando ésta haya sido cometida en su nombre o por cuenta de ellas, en su beneficio directo o indirecto. Si vemos claramente cómo está redactada esta parte de la responsabilidad de las personas jurídicas, ya no habla de la instrumentalización, sino de un hecho cometido a nombre propio o por cuenta de ellas, y que también los beneficios sean, pues, para ella, directa o indirectamente.
En este caso se hace énfasis siempre a la posibilidad de un defecto de organización. Es decir, la persona jurídica establece o organizada de manera defectuosa es lo que da lugar a que se reproche a la propia persona jurídica esta vinculación con el delito, ya no a través de la ejecución de una persona utilizando su organización, sino por sus propios defectos, su propio defecto de organización. Lo que da lugar a una llamada autonomía o responsabilidad autónoma, que la desvincula totalmente del hecho de alguna persona natural. Y esto tiene bastante, digamos, repercusión a nivel de participación procesal, porque ya no habrá necesidad, por ejemplo, de responsabilizar o de hacer responder a la persona natural por algún hecho cometido o algún hecho delictivo, porque la persona jurídica posee autonomía. Y bajo ese esquema, la autonomía tiene implicancias en el aspecto procesal, porque para procesar a una persona jurídica ya no será necesario, por ejemplo, procesar antes a la persona natural. A partir del artículo 105, que regula las consecuencias accesorias, o el 30.424, que regula la responsabilidad autónoma de la persona jurídica, podemos establecer dos formas para incorporar a la persona jurídica que atiende a estructuras propias. Si el fiscal en un determinado caso quiere incorporar a la persona jurídica para aplicarle las consecuencias accesorias del 105, tendrá que justificar necesariamente la vinculación con la persona natural. Hasta aquí nos hemos dedicado a hacer la diferencia entre las dos formas en las que penalmente hablando se puede incorporar a la persona jurídica a través de estas fórmulas que claramente son distintas. Artículo 105 y, 30.004 y ley 30.424 como dos esquemas a tener en cuenta para la siguiente consideración. Bien, hasta aquí hemos llegado al desarrollo dogmático, si se quiere, de las dos estructuras o dos formas de hacer responder a la persona jurídica por un hecho delictivo, ya sea dependiente de la responsabilidad de la persona natural, 105, o independiente de la responsabilidad de la persona natural, pero que repercute en la comisión de un hecho delictivo, 30.424. Y en el proceso penal tenemos formas de procesar a la persona jurídica. Teniendo en cuenta la pretensión civil, la persona jurídica puede asumir una responsabilidad solidaria al pago de la reparación civil. Tenemos que la persona jurídica es incorporada como tercero civil responsable para los efectos civiles. Como pretensión accesoria a una pretensión penal, tenemos las consecuencias accesorias y la persona jurídica será sujeto pasivo de estas consecuencias accesorias. Finalmente, Finalmente, tenemos como pretensión autónoma a la persona jurídica que será responsable penalmente, pues a partir del decreto legislativo 3420. Entonces, son tres formas en las que la persona jurídica puede adquirir eh, participación en el proceso penal. Como tercero civil responsable, como persona jurídica pasible de consecuencias accesorias, 105, o como persona jurídica responsable autónoma a partir de la ley 30.424. Las reglas formales para la incorporación de la persona jurídica se encuentran en el artículo 90, perdón, artículo 90, 91 del Código Procesal Penal, que establecen acerca del 105 y 104 y 105, en forma de emplazamiento, que digamos, una lectura bastante limitada, porque hasta ahora se deja de lado que también una persona jurídica puede imponerse las medidas previstas en la 30.424. Entonces, por ese lado debería haber una modificación, aunque del eje ferenda se puede interpretar de la manera en la que les digo, pero creo que por una eh, mejor redacción o por un final feliz en relación a las consecuencias que deben derivar entre una regulación y otro, correspondería a una ampliación para incorporar la 30.424 a este artículo 90 del Código Penal, procesal penal. Y finalmente, el artículo 91, que hace referencia a la oportunidad y trámite, que prácticamente regula que la petición debe producirse cuando el juez, el fiscal formaliza la investigación preparatoria
y esta pues es dirigida al mismo juez para que el juez pueda decidir si incorpora o no incorpora a la persona jurídica, y para ello el fiscal debe cumplir con identificar a la persona jurídica, el domicilio y la relación de los hechos en que fundamenta la petición y la fundamentación legal correspondiente. El juez, para resolver el pedido, es, digamos, el trámite que contiene el artículo 8 del Código Penal acerca de la intervención de las partes y el llamamiento a una audiencia. Los efectos que produce la incorporación de la persona jurídica son la designación de apoderado judicial y, como habíamos comentado, los derechos y garantías que inclusive son invocados o ejecutados durante o antes de la petición que el fiscal hace a la persona jurídica, en la medida que la persona jurídica también tiene derecho a que el requerimiento que pide su incorporación esté debidamente motivado, y pues todos los derechos que a continuación de ese acto de imputación se desprenden para toda persona natural son los mismos que para una persona jurídica. Existe una nota especial en relación al artículo 313 del Código Procesal Penal que hace referencia a las medidas preventivas contra la persona jurídica, que así como la persona natural es pasible de medidas cautelares, también lo es la persona jurídica, y digamos las circunstancias o la fórmula está en el artículo 313, donde hace especial mención al delito de peligro, al peligro concreto, que es digamos, un componente del peligro objetivo que hay que analizar dentro de la persona jurídica para poder determinar sobre su incorporación o no incorporación y la aplicación de estas medidas accesorias, y sobre el que precisamente gira un debate que ahora vamos a tocar. Tanto la 105 como la 30.424 y las medidas cautelares que hemos hecho mención, dibujan ahí me faltó cerrar el signo pregunta, dibujan un concepto que es importante. ¿Qué es la peligrosidad objetiva de la persona jurídica? Porque mucho se habla de este componente o de este requisito o elemento que debe tener la persona jurídica para ser incorporada al proceso a partir precisamente de su no culpabilidad, porque la persona jurídica no responde a una culpabilidad propia. Es responsable, sí, no tiene acción, no tiene capacidad de acción, pero sí responde penalmente y responde por la comisión de hechos delictivos. Entonces, la peligrosidad objetiva es uno de los componentes o uno de los temas que ha marcado la discusión acerca del fundamento de la participación de la persona jurídica en el proceso penal y, cómo no, para la imposición pues, de las sanciones finales o consecuencias accesorias dentro del proceso penal. Vamos a referirnos a esto ahora. El Acuerdo Plenario 7/2009, como hacíamos mención hace un momento, establece que, primero, le da la condición de sanción penales especiales a las consecuencias accesorias, con lo que ha establecido que las consecuencias no son penas, porque son sanciones especiales, pero no les ha dado la categoría de penas. En este acuerdo plenario, en el Fundamento Jurídico 21b, la Corte Suprema ha establecido que la solicitud para incorporar a la persona jurídica, además de estar detallado de modo circunstanciado, establece que los hechos, que el requerimiento debe tener los hechos que relacionan a la persona jurídica con el delito en materia de investigación, y se debe referir a la cadena de atribución que la conecta con acciones de facilitación, favorecimiento e encubrimiento de la persona jurídica, o del hecho punible. Y en base a todo ello, que tiene que realizar la fundamentación jurídica que justifique incluir al ente colectivo en el proceso penal. Ojo que este acuerdo plenario se refiere a las consecuencias accesorias, 105 del Código Penal, no se refiere a la 3424. Autores como el profesor Caro Coria han establecido que, por ejemplo, cuando se hace referencia a esta redacción que he resaltado en rojo, allí se encuentra el contenido de la referencia al peligro objetivo. Y es que el fiscal, para incorporar a la persona jurídica, debe desarrollar toda esta cadena de atribución que no es sino el establecimiento del peligro objetivo, obviamente en un nivel de sospecha simple que se le exige a ese nivel de proceso al fiscal para poder incorporar a una persona jurídica al proceso penal. Posteriormente, la Sala Penal Nacional, en un acuerdo plenario 2021, en oposición a ese criterio o esa interpretación, ha establecido que la incorporación de las personas jurídicas no tiene como presupuesto la peligrosidad objetiva. Es decir,
que citando el artículo 105, ¿no es cierto?, que la peligrosidad objetiva no corresponde a una situación de peligrosidad objetiva, porque la realización de un hecho antijurídico por parte de los sujetos individuales es solamente la ocasión que evidencia una peligrosidad de la organización de la persona jurídica para delitos futuros. Y en el artículo 105 dice que la incorporación, en el artículo 105A, que es incorporado por una modificación realizada en el año 2013, a partir de la ley 30.077, contiene criterios para determinar acerca de las consecuencias aplicables a la persona jurídica. En este dispositivo se establece que la peligrosidad objetiva de la persona jurídica procesada es el primer criterio que junto a los otros deben valorarse para imponer las consecuencias previstas en el artículo 105. Importante hacer mención o recordar el 105A, porque a partir de este 105A se incorpora la peligrosidad objetiva para imponer las consecuencias jurídicas o las consecuencias accesorias del 105. Cuando el legislador, cuando digamos la Sala Penal Nacional ha establecido o ha interpretado este 105A, ha establecido que la peligrosidad objetiva solo puede ser establecida al momento de dictar sentencia, en todo caso, no para incluir a la persona jurídica, porque para incluir a la persona jurídica es suficiente los requisitos formales que establece el artículo 90 del Código Penal. Entonces, dice que por eso es que el artículo 303 del Código Penal, que hacíamos referencia para medidas cautelares, legitima que se debe cumplir con la peligrosidad objetiva, porque para pedir una medida cautelar a la persona jurídica, una medida cautelar, es necesario establecer un peligro objetivo que sea superior, que sea un estándar, digamos, superior al que formalmente se exige para incorporar a la persona jurídica al proceso penal. Eh, Finalmente, o bueno, digamos, para validar un poco esta discusión, alimentar un poco esta discusión, la Corte Suprema en el acuerdo, en la casación 864/2017, nacional precisamente, ha establecido que en relación a la persona jurídica, el estado de desorganización que ha propiciado para favorecer la comisión de un hecho por la persona física relacionada con aquella, ¿no? Es la que termina fundamentando la peligrosidad objetiva como medio de prevención de la comisión futura de nuevos hechos punibles. Entonces, hasta aquí nosotros tenemos que, a nivel de jurisprudencia, cuando se hace mención a la peligrosidad objetiva, nuestra nuestras cortes, la Corte Suprema y la Sala Penal Nacional, que es la que tiene contacto directo con este tipo de casos, todavía no han uniformizado criterios en relación al peligro objetivo de la persona jurídica y en qué medida esta debe existir o se debe acreditar en un proceso penal, teniendo en cuenta que el proceso es, digamos, evolutivo o progresivo en el nivel de conocimiento que se tiene sobre los hechos que se están discutiendo en él, pedir o exigir al fiscal establezca un mínimo a sospecha simple, a nivel de sospecha simple, que la persona jurídica que está pretendiendo incorporar al proceso penal tenga esta peligrosidad o esta característica de peligro objetivo. Ahora, claramente nosotros tenemos al día de hoy una última casación que ha emitido la Corte Suprema, no en una casación propiamente dicho, porque se trata en realidad de un auto de calificación de casación, porque la casación no fue admitida a la discusión penal. Consideramos que esta casación debió ingresar a un debate mucho más amplio y extenso y a partir de esta desarrollarse doctrina jurisprudencial vinculante, pero lo que la Corte Suprema ha hecho es establecer esto en el fundamento octavo, que en relación a la persona jurídica, dice la Corte Suprema, la peligrosidad, el fiscal, para poder incorporar a la persona jurídica, ¿no es cierto? Cuando decida formalizar, lo dice allí claramente, cuando la fiscalía decida formalizar y continuar con la investigación preparatoria, deberá acreditar lo que el acuerdo plenario dice, pero hace una especial referencia a la peligrosidad potencial de la persona jurídica a modo de hipótesis de imputación. Esta referencia digamos este gran dato que da la Corte Suprema a partir de este requisito es que en adelante, para poder incorporar a la persona jurídica al proceso penal, el fiscal necesita acreditar a nivel de
sospecha simple, hipótesis de imputación, la peligrosidad potencial de la persona jurídica, con lo que desde nuestro punto de vista queda superado el debate y, digamos, gana pues la posición que defendía que para que una persona jurídica sea incorporada al proceso penal tenga que demostrarse a nivel de hipótesis de investigación, se sospecha simple, que la persona jurídica es un ente peligroso o peligro potencialmente para, digamos, la comisión de hechos delictivos. Y todo esto aterriza o termina aterrizando en un gran tema que hoy por hoy viene a aparejar a la responsabilidad penal de la persona jurídica, que es el compliance. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de organización, buen gobierno corporativo o técnicas para o mecanismos de prevención, hacemos pues referencia a que todas las personas jurídicas deben implementar un sistema de prevención para que dentro de su organización precisamente no permitan que se la instrumentalice y se aplique el 105 del Código Penal y no sea un ente que fomente la comisión de delitos a través de sus órganos de decisión o de personas con decisión, capacidad de decisión dentro de su esquema o de su entidad. Para concluir, a modo de conclusión, en nuestro sistema penal que regula la responsabilidad de la persona jurídica a partir de la criminalidad corporativa o el delito corporativo desarrollado por la criminología bajo los alcances que las teorías que hemos desarrollado, que la persona jurídica debe responder por las decisiones de sus directivos que sacrificando parte de su libertad se despersonalizan y forman una decisión conjunta. Desde nuestro punto, desde nuestra legislación, tienen dos formas de responder. Por el 105, 30.424. Por el 105, responderán cuando son instrumentalizadas, no solamente por personas vinculadas a ellas, sino por cualquier otra persona que utilice ese defecto de su organización para cometer delitos, o cuando la persona jurídica comete los hechos a partir de personas con capacidad de decisión y, digamos, es pasible de las consecuencias o las sanciones que cada una de estas dos cuerpos normativos han previsto para la persona jurídica. Y hoy por hoy, pues hablar de la responsabilidad de la persona jurídica no es sino una necesidad para poder competir de manera correcta en los mercados globales y financieros. Esto ha sido todo de mi parte para poder compartir con ustedes. Espero haya sido de bastante ayuda alguna de las ideas que he compartido y sin más yo quedo atento a cualquier pregunta que se me quiera hacer a través de los organizadores para resolverlos con mucho gusto. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Mi nombre es Danae Beteta. Soy asociada senior de DLA Paper Perú. Pertenezco al equipo de Criminal Compliance y el día de hoy voy a compartirles un poco sobre un tema que es relevante o que fue relevante durante el año 2023, que es la modificación a la Ley 30424, en referencia específica a la Ley 31740. Para tal motivo, o bueno, para tal fin me acompañaré de algunos pequeños slides que estoy presentando. Esta presentación tomará aproximadamente 45 minutos y voy a tratar de eh, poderles precisar de manera general todos los alcances que se tienen. Muchas gracias. Para empezar, es importante mencionarles que el 13 de mayo del 2023 se publicó en el Diario Oficial del Peruano la ley número 31740, que no es otra cosa que una ley que modifica en gran medida la ley 3424. Es importante precisar que la ley 3424 es el marco referencial que se tiene en el Perú respecto de un primer alcance a lo que se le puede llamar la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Esto quiere decir que con esta ley que se creó, bueno, que se promulgó en el año 2016, se genera el primer acercamiento de la responsabilidad que puede tener una persona jurídica por la comisión de un delito. Si bien es cierto, inicialmente se generó para poder imputar a la persona jurídica el delito de cohecho activo transnacional, esto ha ido variando y se ha ido ampliando el marco de delitos que al día de hoy pueden ser con los que pueden ser sancionadas por los que pueden ser sancionadas una persona jurídica.
En ese sentido, incluso con el fin de fortalecer la normativa anticorrupción referida a la propia persona jurídica, la Ley 31740 amplía aún más el marco de delitos o la gama de delitos que al día de hoy pueden ser sancionados. Es importante precisar que el 13 de mayo del 2023, como bien les mencionaba, se promulgó. Sin embargo, para la aplicación o para la entrada en vigencia de esta ley se dio 6 meses más, lo que quiere decir que la vigencia específica y operativa de esta norma data del día 12 de noviembre del 2023 en adelante. ¿Cuáles son las principales modificaciones que determina la ley 31740? Para mencionar esto, es importante mencionar también que la ley 3424 es una ley, como bien les mencionaba, que sanciona lo que se le denomina en Perú la responsabilidad administrativa de la persona jurídica. Sin embargo, desde mi punto de vista, por las características que tiene esta responsabilidad, no sería otra cosa que la responsabilidad penal de la persona jurídica, como se le podría tratar en otras legislaciones, ¿no? Entonces, es importante precisar, pues, que la ley 3424 lo que establece es la autonomía para imputar responsabilidad de la persona jurídica. Esto quiere decir que la persona jurídica funciona como un ente independiente al cual puede ser imputada por un delito y evidentemente al ser imputado tiene que pasar por un debido proceso y posiblemente sancionada o sentenciada, ¿no? Eh, Justamente en razón de la responsabilidad o la no responsabilidad por la comisión de unos delitos. Como bien lo había mencionado al inicio, empezó esto con cohecho activo transnacional. Sin embargo, a través del decreto legislativo 1352 en el año 2017 se amplió, ¿no?, para todos los delitos de corrupción pública y también para los delitos de lavado de activos, minería ilegal, ¿no? Entonces es importante también mencionar que luego de ello la mayor reforma que se ha generado es aquella que se generó en el 2023, ¿no? Pasando desde un aproximado de 10 delitos a más de 25 delitos por los cuales son sancionados al día de hoy la persona, o que pueden ser sancionados al día de hoy la persona jurídica. Eh, Dentro de los principales delitos que trae la modificatoria de la 31740 tenemos los delitos de contabilidad paralela, defraudación tributaria, delitos aduaneros, delitos de terrorismo propiamente, delitos de concernientes al lavado de activos dentro de la lucha contra el crimen organizado. Esto es importante mencionar porque si bien es cierto, a través del decreto legislativo 1352 ya se sancionaba lo que refería a delitos de lavado de activos, este específico amplía un poco más el marco de lo que es delito de lavado de activos para la persona jurídica. Ahora también se podrá investigar a los delitos de lavado de activos dentro de la lucha contra el crimen organizado. Esto quiere decir que desde el 13 de noviembre, desde el 12 de noviembre, se le puede incluir a una persona física dentro de una investigación contra el crimen organizado como un ente independiente, ¿no?, para que pueda ser investigada y ejercer, pues, todos los derechos que la Constitución le asigna, o todas las garantías constitucionales que la Constitución le asigna y los derechos que establece el Código Procesal Penal. Asimismo, también hay delitos importantes que como son el delito contra el atentado contra los monumentos arqueológicos y zonas paleontológicas y la extracción ilegal de bienes culturales y patrimonio paleontológico. Entonces es importante mencionar que estos delitos ahora pueden ser, ¿no?, investigados. Voy a tratar de enmarcar estos delitos de manera general. El delito de contabilidad paralela con el que empezaré, bueno, es un delito de carácter patrimonial que básicamente se comete cuando la persona que quiere obtener una ventaja indebida mantiene una contabilidad paralela distinta a la que pide la ley. En este caso es importante precisar que si nos estamos enmarcando la responsabilidad de una persona jurídica, evidentemente hacer un ente organizado, un ente estructurado, no puede ser cometido por una sola persona, sino por una estructura o por un órgano que se establezca a través del organigrama que tenga una persona jurídica. Si no tuviera un organigrama, el esquema organizacional por el cual se encuentra distribuido las funciones de una persona jurídica. En este caso, al ser un delito contable, netamente la responsabilidad caería sobre el departamento o el área que específicamente refiera a todo lo que son, todo lo que son temas contables, ¿no? Puede ser una contadora independiente, puede ser un analista contables, puede ser una, una labor que puede ser adscrita a una gerencia general de administración y finanzas, no sencillamente puede ser también por un externo que brinde servicios a la persona jurídica, de tal modo que si esta persona
en favor o teniendo o siendo de conocimiento de los representantes de la persona jurídica que realice una contabilidad paralela, esto es, una contabilidad maquillada versus una contabilidad real, que tienen dos situaciones diversas, dentro de la cual se supone que la contabilidad paralela debería ser realizada con un fin favorable, ¿no? Puede ser maquillada a favor para poder obtener quizás beneficios ante alguna entidad económica, alguna entidad financiera, o de repente para ir, o a la inversa, podría ser una contabilidad paralela en perjuicio para poder tratar de, por ejemplo, ingresar a un sistema, a un proceso en sistema, un procedimiento concursal, ¿no? Ante Indecopi. Entonces, esto de aquí no necesariamente tiene que generarse una contabilidad que aparezca que la empresa se encuentra en una mejor posición, sino también en una posición no muy beneficiosa. Lo correcto en este caso, o en la comisión del delito, se genera que justamente, ¿no? Se mantiene una contabilidad paralela y la finalidad de esta contabilidad paralela es obtener una ventaja indebida, ¿no? Justamente la naturaleza de la ventaja indebida tiene que radicar en algún tipo de beneficio para los directivos o propiamente para la persona. Ese es el delito, de repente, uno de los delitos principales que esta norma ingresa, ¿no? Luego de eso también tenemos los delitos contra el atentado contra los monumentos. Este delito es bastante peculiar porque, bueno, aquí en el Perú se tiene bueno, como la Procuraduría a cargo de la protección de los monumentos es la del Ministerio de Cultura. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que debido a que nuestro país antiguamente ha sido un país tiene relevancia que tiene relevancia cultural, ¿no? Entonces cada vez encontramos más lugares en donde se pueden encontrar, ¿no? O se pueden declarar monumentos con la condición de arqueológicos, ¿no? Entonces es importante también precisar que este delito se comete cuando se asienta, depreda sin autorización, y quiere decir sin el permiso de la entidad correspondiente, ya puede ser ministerios o puede ser incluso municipalidades, de acuerdo al régimen o de acuerdo a la naturaleza del monumento, ¿no? Remueve monumentos arqueológicos, en este caso específico el delito se refiere a arqueológicos prehispánicos, ¿no? Lo que excluye básicamente todo lo que puede ser pues Lima colonial, ¿no? Entonces, aunque tenga derechos de propiedad o símiles sobre el terreno donde se ubicarán, con la condición que conozcan que estos monumentos son patrimonio. Es importante tener en cuenta esto respecto de este delito. Ya, continuando con los delitos, también viene el delito de extracción ilegal de bienes culturales, ¿no? Este delito también refiere a todos son patrimoniales prehispánicos. Estos delitos que del 13 de noviembre van a ser sancionados pueden ser sancionados las personas jurídicas, básicamente están protegiendo todo lo que es patrimonio cultural prehispánico, ya sea a los temas de patrimonio, monumentos o bienes específicos, ¿no? Obviamente la diferencia con el anterior delito es que en este de aquí se destruye, altera, extrae del país o venden bienes, ¿no? Se entendería por bienes móviles, de repente por huacos o por piezas que puedan ser movibles, extraíbles, no necesariamente, pues no, enquistadas dentro de un eh, área específica. Entonces, es importante también precisar que este delito tiene un agravante que es si se comete siendo funcionario público. En este caso, en el de la persona jurídica no aplicaría porque la propia condición de la persona jurídica pues es incompatible con la naturaleza de un funcionario público, ¿no? Luego de eso, también es importante mencionar, y de repente tal vez lo que más se esperaba con esta modificación es que ahora se incluye el delito de defraudación tributaria. Hoy en día la persona jurídica puede ser investigada como ente autónomo por el delito de defraudación tributaria. Esto era algo que ya se esperaba porque en los últimos años, incluso antes del 2017, se buscaba la manera, o las fiscalías tributarias buscaban la manera de cómo incorporar a las personas jurídicas en investigaciones en SUNAT, perdón, en investigaciones en las cuales la SUNAT eran la agraviada, ¿no? La entidad administrativa era la agraviada, entonces justamente los delitos
tributarios. ¿Por qué? Porque no existía una imputación correcta que hacerle si no eras específicamente el contador o el gerente general. Y las personas jurídicas únicamente alcanzaban la naturaleza de tercero civilmente responsable. ¿No? Evidentemente, la naturaleza de un tercero civilmente responsable alcanza únicamente sobre efectos patrimoniales. No obstante, conocemos pues que la ley 3424 establece sanciones para la persona jurídica de múltiples naturalezas, no únicamente las pecuniarias, sino también incluso hasta la liquidación de la empresa, sanciones, suspensiones, ¿no? O cierres del local. Entonces, es importante también precisar que incluso la naturaleza del delito de defraudación tributaria en lo que se refiere a las personas jurídicas es un delito que muchas veces puede ir al límite sobre lo que un órgano de administración podría comprender como planeamientos tributarios, ¿no? Hay que hacer la diferencia clara entre lo que efectivamente pueden entender como planeamientos tributarios y la defraudación tributaria, que uno pasa a ser el tema de la evasión tributaria, incluso pasa a ser o es un tema administrativo, y la defraudación tributaria cruza el límite del derecho administrativo y pasando a lo que efectivamente no es el derecho penal. Establece y vulnera todo lo que es el principio de lesividad para que efectivamente se convierta en un delito de defraudación tributaria. ¿Cuál es el verbo rector aquí que se tiene que tener en consideración para que esta acción pueda catalogarse como defraudación tributaria? No es otra cosa que la puesta en error, no la defraudación, el tener el engañar a la administración tributaria de manera dolosa, ¿no? Entonces es importante también precisar, como bien les mencionábamos, que la modificatoria tiene efectos en el extremo de la ley penal tributaria. Todos los delitos tributarios no se encuentran dentro del Código de Penal, son delitos externos en una ley especial, ¿no? Referida al delito de defraudación tributaria, ¿no? Aquí también es importante precisar, como las habíamos mencionado, que el delito de defraudación tributaria se comete cuando en su favor o el de un tercero, una empresa, por ejemplo, y utilizando el engaño, astucia, entre otros, deja de pagar el total o una parte de los tributos que exige la ley. Los deja de pagar conscientemente. O sea, tiene que efectivamente la naturaleza de este delito es enteramente doloso, ¿no? En todos los bueno, en la mayoría de los supuestos, ¿no? Esta ausencia de pago puede verse revertida de diversas aristas que modifican las consecuencias penales que se deben responder, ¿no? Eso quiere decir que efectivamente o sea, las diversas aristas pueden ser los montos que superan, ¿no? Porque dentro de la ley penal tributaria existen modalidades de delitos de defraudación tributaria, algunos de ellos son específicamente establecidos por el nivel de UITs que puede alcanzar la defraudación o la omisión de los pagos, o las formas, o también las modalidades, ¿no? En algunas cosas también pueden ser delitos el hecho de no presentar o de perder los libros contables, ¿no? Entonces, situaciones de esa naturaleza. Entonces es importante tener en cuenta también que en estos extremos, ¿no? Como el ocultamiento de bienes, ingresos, rentas, ¿no? Las figuras o pasivos falsos, algunos muy subjetivos, no pueden responder, como les mencionaba, de acuerdo al monto del tributo dejado de pagar. Esto básicamente se establece la diferencia para, bueno, aparte de señalarse como una modalidad del delito de defraudación tributaria, también para la imposición de penas privativas de libertad en una persona natural y, bueno, no, en la persona jurídica, si es que se estableciera a través de la responsabilidad autónoma que el representante legal también tuviera responsabilidad también para él, ¿no? Las cuantificaciones de las sanciones que se tienen en ese punto. Como les decía, también aunados a ello, al delito de defraudación tributaria, viene otro delito de defraudación que también tiene como aviado a la administración tributaria aduanera, los delitos aduaneros. Los delitos aduaneros también tienen su ley especial, ¿no? Ley de los delitos aduaneros, no se encuentra también en el Código Penal, y efectivamente se han tenido en cuenta que la persona jurídica hoy en día puede cometer contrabando. Antes se podía imputar eso a nuevamente, como en el caso de las personas de la responsabilidad de los delitos tributarios, únicamente a los representantes legales. Hoy se ha establecido que no, que efectivamente la naturaleza de este delito puede abarcar también para la imposición o para encontrar responsable o no, o atribuir responsabilidad administrativa a una persona jurídica.
De la misma manera, la receptación aduanera, la defraudación de rentas de aduanera y financiamiento. Estos delitos hay que tener en cuenta que básicamente, o que en su mayor incidencia pueden ser cometidos o podrían ser pasibles de ser cometidos por empresas logísticas o cadenas logísticas o empresas de transporte, de aduanas o agencias aduaneras donde específicamente puedan tener o a su cargo la, el tratamiento de de la cadena logística de importación y exportación de bienes, ¿no? No, la receptación aduanera no es otra cosa que poder que comprar eh, bienes de proveniencia ilícita, en específico de proveniencia del delito de contrabando. Uno de los casos que se pueden ver de manera convencional y que cada cierto tiempo sale en la prensa son que, por ejemplo, las pequeñas MIPES o las microempresas o incluso eh, eh, dueños de IRLs, ¿no? Que se encuentran en el centro de Lima adquieren lotes de computadoras o lotes informáticos eh, provenientes de paradero desconocido para ellos, ¿no? Entonces, esto de aquí puede abrir la investigación del delito de receptación aduanera. ¿No? Es importante tener en cuenta ello y justamente también de suma atención para este tipo de empresas, ¿no? Aquellos que adquieren al menudeo, por decir así, con aparatos electrónicos que luego van a poder ser vendidos, ¿no? La defraudación de rentas aduaneras funciona muy similar a los temas de defraudación tributaria, quien deja de pagar en todo o en parte los tributos relacionados a la actividad aduanera y sus especificaciones también pueden ser pasibles, ¿no? De sanciones de índole penal, ¿no? En lo que se refiere también a la persona jurídica. Y el financiamiento del contrabando también. Quien financia a cuenta propia o de otro la comisión de alguno de los delitos anteriormente mencionados también pueden ser sancionados. Ahora bien, respecto de los delitos concernientes al lavado de activos, es importante tener en cuenta, pues, que si bien es cierto, la ley 3424 ya abarcaba el hecho de la responsabilidad administrativa de la persona jurídica respecto de los delitos de lavado de activos, ahora amplía a dos puntos más o a dos modalidades de los delitos de lavado de activos, como son la omisión de comunicaciones de transacciones sospechosas y el rehusamiento, retardo y falsedad de suministros de información. Este primer delito es bastante importante porque hay que tener en cuenta que hoy en día, pese a que la SBS hace más de 12 años estableció quiénes son sujetos obligados, ¿no? De implementar un sistema de prevención de lavado de activos. Y bueno, en el año 2016 vino la modificatoria y la ampliación para establecer la nueva modalidad del sistema de prevención de lavado de activos en el sistema acotado, generando así dos regímenes, general y acotado. Aún así, las empresas aún no tienen la cultura de implementar sistemas de prevención de lavado de activos y ello, con mayor razón, no tienen la cultura, pues, de poder reportar o poder detectar de manera correcta una operación sospechosa. Si bien es cierto, la norma de lavado de activos te establece en los regímenes establecer un manual de prevención de lavado de activos para el régimen general y tradicional y para el régimen acotado el, únicamente, pero no menos importante, el reportar operaciones sospechosas, se entiende que existe la necesidad de poder implementar medidas de control justamente para poder establecer canales correctos de detección de las operaciones sospechosas. Entonces, este delito hasta noviembre del 2023 podía ser únicamente imputado al oficial de cumplimiento. Hoy en día se establece que no solamente al oficial de cumplimiento, sino también a la persona jurídica. Pues el delito establece que quien incumpliendo de sus obligaciones de función o profesión no comunica a la autoridad competente una operación sospechosa puede ser pasible de penas privativas de libertad. En lo que se refiere al rehusamiento, retardo y falsedad en el suministro de información, también hay que tener en cuenta que la autoridad te puede pedir, te puede solicitar información de índole contable, financiero, mercantil que se encuentre dentro del marco de la implementación de un sistema de prevención o dentro del marco regulatorio y tiene la obligación de ser entregada. Si no, efectivamente puede ser pasible de cometer este delito, que antes era sancionado
era imputado al representante legal de la persona jurídica o de acuerdo a la estructura organizacional de la persona jurídica, al departamento legal o aquel departamento dentro del cual recaían las respuestas. Hoy en día se tiene en cuenta que no solamente así, sino también a las personas jurídicas. Por el delito del terrorismo, hay que tener en cuenta también que ahora la persona jurídica puede ser pasible de ser sancionada por el delito del terrorismo, sobre todo en lo que se refiere a colaborar en el Estado y zozobra a la población, ¿no? La colaboración al terrorismo y el financiamiento al terrorismo. Quien realiza actos de colaboración para favorecer la comisión del delito de terrorismo pueden ser suministrar información, documentos o traslados. Financiamiento del terrorismo también es que por cualquier medio provee con fondos financieros o de alguna otra naturaleza análoga que pueda generar algún tipo de financiamiento al financiamiento a estas prácticas terroristas, ¿no? Es importante mencionar, no necesariamente en Perú, pero por ejemplo en Colombia es una modalidad muy frecuente que la colaboración con el terrorismo se dé a través de personas jurídicas que pueden ser denominadas pues ONGs o partidos políticos o o asociaciones sin fines de lucro o alguna otra empresa que efectivamente tenga pues un marco establecido de responsabilidades o un marco establecido de ideología, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta que si bien es cierto, aquí en el Perú no se ve mucho a nivel global, esto se entiende más porque justamente toda la atención está centrada en Lima. Si nosotros volteamos a ver el mapa de calor que establece la SBS respecto a todo lo que son delitos de lavado de activos, podremos precisar y podemos advertir que específicamente, perdón, delitos de lavado de activos y colaboración del terrorismo, podemos advertir que aún en el país existe mucha presencia de temas de terrorismo, sobre todo en todo lo que es, bueno, centro y aún ciertas zonas del BRAE, puede catalogarse también según lo que se encuentra dentro del mapa de calor, Ayacucho, Tingo María, Huánuco, Huancavelica, entre otros, ¿no? Entonces es importante tomar atención a aquellas empresas que tomen o que efectivamente realicen acciones en esas áreas que deben incluir dentro de su mapa de riesgos, ¿no? El riesgo de la colaboración con el terrorismo, atendiendo sobre todo a los temas de cómo nos vamos a tratar en el aspecto de responsabilidad social. En el aspecto de responsabilidad social es importante mencionar que la responsabilidad social es parte fundamental de desarrollo de estas empresas que se establecen en determinados sectores. Entonces, sí queda como labor o como tarea de estas empresas el dividir, ¿no? O el separar bien lo que corresponde a responsabilidad social sin necesaria, estableciendo bien los fines para los cuales van a generar los apoyos que establezcan a raíz de su responsabilidad social, ¿no? Con los temas de fines de colaboración del terrorismo. Es importante tener en cuenta justamente la naturaleza y la división de estos puntos. Ahora bien, habiendo pasado todos los delitos por los cuales ya la persona jurídica puede ser sancionada, también es importante tener en cuenta que la estructura de imputación también está ampliándose, ¿no? La naturaleza hoy de una persona jurídica o de una empresa no es única, no es aquella que solo funcione dentro de un país. Ya conocemos es claramente entendible que una persona jurídica, al ser un ente inexistente, los órganos de administración pueden estar distribuidos a nivel mundial. ¿No? Entonces, teniendo en cuenta incluso que las decisiones de una empresa peruana quizás no pueden venir de un directorio enteramente peruano, sino de algún directorio internacional o que obedezcan de repente a empresas de naturaleza de sucursal o de naturaleza de socio estratégico, de aliado estratégico, de distribuidor específico, entre otros que pueden obedecer a situaciones o a directorios o a decisiones que puedan tener, ¿no? Raíz americana o de cualquier otro país, ¿no? Ahora, la ley 31740 te dice que efectivamente, ¿no? Si una empresa extranjera o una empresa peruana que tiene, ¿no? Tiene alguna vinculación respecto a la toma de decisiones como empresa extranjera, ¿no? Siempre que realicen sus actividades directa o indirectamente en territorio nacional, tendrán responsabilidad penal cuando los delitos hayan sido cometidos en su nombre o beneficio.
lo que quiere decir que si antes una persona jurídica que no estaba radicada en Perú o que no tenía su RUC peruano, que no tenía domicilio en Perú, pero sí realizaba actividades, no necesariamente podía ser perseguible. Hoy la ley 31740 aclara ese punto y dice que efectivamente sí lo puede ser, ¿no? Hay que tener en cuenta como información importante que en razón de lo que les mencioné hace un momento, la naturaleza de los delitos de las empresas pueden ser diversas. Pueden trabajarse como empresas sucursales, como casas matrices o como empresas propiamente, ¿no? Entonces, la norma te establece aquí un punto específico sobre las empresas que trabajan como casas matrices. ¿Qué es una casa matriz, no? Por ejemplo, tenemos aquí en Perú cadenas importantes que están aquí en el Perú, ¿no? O sea, empresas como de repente HP, ¿no? O por ejemplo Cónica, o podemos tener Siemens, o alguna otra cadena que efectivamente pertenezca a territorio o que tenga su casa matriz en territorio extranjero, ¿no? Em, tenemos, bueno, Samsung tiene pues oficinas también aquí, entonces, pero sin embargo las decisiones no operan desde aquí, ¿no? Las decisiones entre temas de directorio vienen en casas matrices. Entonces, ¿qué es lo que te dice la norma? Ahora que las personas con calidad de meses serán sancionadas, o sea, quiere decir que de donde proviene la decisión, no necesariamente en Perú, ¿no? Puede ser sancionada si sus filiales o subsidiarios cometieron los delitos que amparan la ley que estamos teniendo en comentario, bajo sus órdenes, autorización o consentimiento. O sea, lo que quiere decir que hoy, tanto empresas filiales subsidiarias como la casa matriz puede ser sancionable, puede alcanzar la responsabilidad por estos delitos. Y tiene una excepción que es la persona jurídica no es responsable si es que las personas naturales actúan en beneficio propio o a favor de un tercero distinto a la empresa. Evidentemente, se entiende pues que la comisión del delito, de todos los delitos que están mencionados aquí, y para que pueda configurarse la responsabilidad administrativa de la persona jurídica, el representante debe actuar en beneficio de la persona jurídica. Ahora, pasando a otro punto importante, como les mencioné hace unos minutos atrás, la diferencia de que la persona jurídica tenga responsabilidad administrativa es cómo se le va a sancionar una vez se determine, ¿no? Si esta persona tiene o culpabilidad o si se le haya responsable y no hay causas de exención, ¿no? Entonces, para dicho punto, existen diferentes tipos de sanciones que nos dice la ley 3424. ¿No? Dentro están la multa, dentro de bueno, la disolución de la organización, ¿no? Temas de sanciones pecuniarias, pueden ser también suspensiones. En este punto vamos a tratar específicamente la multa. La multa en la ley 3424, para imputar una multa era muy vago el criterio, ¿no? No había, se le estaba entregando mucha discrecionalidad al administrador de justicia para que pueda establecer una multa, lo cual no resultaba proporcional, porque si hacemos un símil con la responsabilidad penal de la persona natural, ¿no? Para poder establecer una sanción, la pena, existen criterios que han sido determinados por la Corte Suprema para establecer las penas, ¿no? Dentro de en la teoría de los tercios, ¿no? Tercio medio, tercio inferior, bueno, tercio inferior, medio y superior. Entonces, bajo esa naturaleza, efectivamente, esta norma, ¿no? Nos trae bueno, algo mucho más aterrizado, ¿no? Los criterios para aplicar la multa. Y efectivamente se dice, pues, que cuando se puede determinar el monto del beneficio que tuvo la persona jurídica, la multa no debe ser menor del doble ni mayor del sextuple del monto. Lo que quiere decir que si supuestamente el beneficio hubiera sido $1.000, la multa no debe ser menor de $2.000 ni mayor de $6.000, ¿no? Cuando no se pueda determinar el monto del beneficio, ¿no? Se pueda establecer como monto incalculable, las multas serán no menores de 10 ni mayores de 10.000 UITs, ¿no? Entonces, no menor de
50.000, 50 soles, ni mayor de medio de aproximadamente 50.000 soles, aproximadamente, ¿no? Y existe también pues, una posición que respecto que si bien es cierto, ya estamos entrando en el marco de imputaciones en el cual el administrador de justicia, el juez, va a trabajar sobre la multa, aún esta multa tiene un espacio de imputación o de discrecionalidad del juez, ¿no? Entonces, evidentemente, ambas multas, para imponerse el monto exacto, debe obedecer a una decisión motivada, ¿no? Justamente aplicando los criterios de cómo se habría realizado el hecho con tiempo, oportunidades y modos, ¿no? A ver, a ver, aquí tenemos un ejemplo claro, ¿no? Antes de la modificatoria, como mencionabas, el criterio de determinación para definir el monto de la multa tendía al ingreso anual de la persona jurídica. Por ejemplo, si una persona jurídica tenía como ingreso anual $1.000.000, no podía oscilar entre 10 UITs y 10.000 UITs. Se entendía pues la naturaleza de pequeñas empresas, medianas empresas y grandes empresas. Pero hoy se ha determinado que efectivamente ese criterio es un criterio muy impar, pero podría resultar justo en algunos casos, pero en algunos otros casos muy injustos, atendiendo justamente la naturaleza del hecho que se podría cometer. Los criterios que deben seguir el juez penal para motivar la multa son criterios que terminan siendo cíclicos porque tenemos, en principio, el incumplimiento de las reglas y procedimientos internos que se genera dentro de la organización. La cantidad y jerarquía de los funcionarios, a los cuales los funcionarios que fueron corruptos dentro de la persona jurídica, ¿no? La extensión del daño causado, la omisión de vigilancia que también se ha tenido, el monto del dinero involucrado, que es uno de los criterios para la imposición de la multa, como lo hemos mencionado en el slide anterior, el tamaño, la naturaleza y capacidad de la persona jurídica y la disposición de mitigar el daño. Esto es cómo responde la de persona jurídica ante la advertencia de la comisión de un delito, ¿no? Hay que tener en cuenta que si el sistema de prevención funciona de manera correcta, ¿no? Evidentemente, al advertir la comisión de un delito, esto mm, automáticamente se va a buscar la manera de mitigar el daño. Finalmente, en lo que respecta a la multa, en el caso de que el pago de la multa ponga en peligro la continuidad de la persona jurídica o de los puestos de trabajo que requiera, el juez puede autorizar que el pago se efectúe en cuotas mensuales. Claramente, la finalidad de esta norma no es extinguir personas jurídicas, ¿no? La naturaleza de esta norma es justamente poder regular responsabilidades penales. En razón a ello es que da una suerte de salvoconducto para que la empresa pueda seguir estando en pie pese a la comisión de un delito. Esto es independientemente del riesgo reputacional que pueda impactar y el daño y de la imagen que pueda tener la persona jurídica ante la exposición en medios de la comisión de algún tipo de delito, ¿no? El número de cuotas mensuales que puede alcanzar es hasta 36. Ahora bien, hay que tener en cuenta también que la ley 3424 tenía la ventaja de establecer como una suerte de comodín, un comodín bastante importante, que era la implementación de un sistema de prevención del lavado de activos. Si uno se adoptaba voluntariamente al sistema de prevención del lavado de activos antes de la comisión del delito, se demostraba que efectivamente el sistema de prevención de delitos era un sistema completamente efectivo, vivo y cíclico, aplicaba el eximente para la responsabilidad de la persona jurídica. Hoy se establece que esta situación ya no es tanto así. Se condiciona la aplicación del eximente. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que la empresa, aun cuando haya implementado antes de la comisión del delito, responderá a la empresa, ¿no? Por el delito, si este ha sido cometido por sus socios, por los directores, por los representantes legales, administradores, apoderados con capacidad de control. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que no es otra cosa que el delito va a seguir siendo, va a generar alguna respuesta por parte de la persona jurídica
siempre que sea cometido por sus órganos de dirección. ¿No? Hay que tener en cuenta que los órganos de dirección de una persona jurídica son los que aprueban la implementación de un sistema de prevención. Entonces ellos tienen la obligación de poder sensibilizar a todo el resto de la organización con un sistema de esta naturaleza. Y al generar el acto contrario, pues no guardaría sentido de la lógica de estos sistemas, ¿no? A ver. Sin embargo, la norma no te quita de todo el beneficio. Para estos puntos, de acuerdo a la naturaleza como se haya cometido el delito, te puede dar una reducción de hasta el 90% de la que te podría, o la sanción podría corresponder. Ahora bien, respecto a otros puntos, los elementos mínimos para el modelo de prevención se especifican, estaba ahí especificado en la 3424, pero se especifican en mayor medida, ¿no? El encargado de prevención, que es aquel encargado de toda la implementación del sistema de prevención de delitos, las acciones de mitigación de riesgos, la implementación de procesos de denuncia, la difusión y capacitación, e evaluación y monitoreo continuo. Ahora, hay que tener en cuenta, y ya estamos acabando con estas cosas, con estos puntos, perdón, es el tema de la maleabilidad del modelo de prevención. Una persona jurídica es un ente que no existe y está conformado por una cantidad de personas que se encuentran estructuradas en razón de las funciones que puedan realizar. Son personas al final del día. Entonces, la naturaleza de funcionar de manera correcta en una organización es a través de la imposición, como funciona en la sociedad, a través de establecimiento de normas mínimas. No es otra cosa que la llamada autorregulación de la persona jurídica. Entonces, en razón del ejercicio de la propia autorregulación, pueden incorporar a su modelo de prevención otros elementos conforme a su perfil de riesgos. ¿Qué cosa quiere decir esto, señores? No es otra cosa que en la implementación de un sistema de prevención establece requisitos mínimos, pero no requisitos máximos. Entonces, a mayor diligencia de los funcionarios, quiere decir que efectivamente pues la empresa se encontrará más protegida, ¿no? Lo mismo funciona en lo que se refiere a empresas estatales o de economía mixta. Hoy en día, el modelo de prevención es autónomo a las potestades de los órganos del Sistema Nacional de Control, lo que quiere decir que es de índole, se puede adoptar estos sistemas de prevención, ¿no? Entonces es algo que antes no se especificaba, generaba un vacío legal, ¿no? Y opiniones divididas, hoy la norma expresa que efectivamente sí podrías tener, ¿no? En lo que nosotros estábamos mencionando en el punto anterior, el condicionamiento y la aplicación del eximente de responsabilidad por aplicación del modelo de prevención, esto es, cuando los representantes legales cometían el delito, cuando los representantes legales cometían el delito, eh, es importante tener en cuenta pues que la potestad discrecional de una reducción del 90% recae específicamente entre el juez, ¿no? Ahora bien, estamos entrando en la parte final, que es lo que establece el informe técnico, la naturaleza del informe técnico. Para esto es importante precisarles que, como bien establece la Ley 3424, la institución a cargo de la verificación de la eficiencia del modelo de prevención es la SMU. Ya, la Superintendencia del Mercado de Valores hoy en día ya tiene un área estructurada específicamente para determinar. Y solamente interviene cuando se apertura una investigación y previa notificación del Ministerio Público. Mucho se dijo de qué razón o qué sentido tenía el informe que va a emitir la SMV, si tiene carácter probatorio, si tiene carácter vinculante o no tiene carácter vinculante. Antes, cuando se emitía un informe técnico favorable a la empresa, automáticamente se archivaba el caso. Hoy en día la norma te dice que no, ya no se elimina la obligatoriedad de archivo fiscal en primera instancia.
Es más, ¿por qué? Porque el informe técnico es un documento especializado, pero al final del día, pues, debe ser valorado tanto por fiscalía como por el juez. Entonces, sí es importante que se pueda poner a la vista, ¿no? Y el informe técnico, sobre todo en la parte más relevante, pierde su cualidad vinculante, lo que quiere decir que no le reste, no es que le resta valor a la opinión de la SMV. Sin embargo, le permite o le faculta al juez tener mayores herramientas para poder arribar o no arribar a la determinación de una responsabilidad administrativa en la persona jurídica. La facultad de la SMV para emitir el informe técnico, como les estábamos mencionando, se solicita a las personas jurídicas, ¿no? La información y documentación sobre su modelo de prevención. Este ente es el que analiza. Y para analizar requiere realizar visitas de evaluación del modelo de prevención, tomar declaraciones del personal que labora dentro de la persona jurídica y de realizar todo acto que le suponga a ellos la corroboración para cerciorarse, valga la redundancia, ¿no? De que efectivamente se encuentra correctamente implementado el sistema de prevención. Y para que se encuentre correctamente implementado un sistema de prevención, al ser un sistema de prevención vivo, debe ser conocido por todas las líneas de los trabajadores, representantes vinculados o stakeholders dentro de la empresa o de la organización. Finalmente, como les estaba mencionando, la entrada en vigencia de la ley 31740 fue el 12 de noviembre del 2023. Como comentan, y bueno, y como suerte review, es de tener en cuenta también que la naturaleza de esta ley, de la 30424, la que regula la responsabilidad administrativa de la persona jurídica, si bien en principio fue adecuarnos al Perú también en el marco de la OCDE, hoy en día se tiene una proyección a futuro de que la persona jurídica vaya a ser responsable administrativamente, según el nombre de nuestra norma, por una serie de delitos mayores a los que hoy en día existen, ¿no? Apuntando a que pueda ser a la mayor cantidad posible el que establecen tanto el Código Penal como las leyes especiales. En tal sentido, sí es oportuno que las organizaciones puedan tener un correcto mapeo eh, de sus riesgos desde un punto de vista delictivo general, ¿no? La norma regulatoria te establece lo que es lavado de activos, ¿no? Y financiamiento del terrorismo, la norma de la 3424 de una gama de delitos, sin embargo no excluye que tú, rigiéndote de los mismos parámetros, puedas prevenir o puedas mitigar otros delitos de otra naturaleza. Por mi parte, eso sería todo, sin antes comentarles que desde DLA Piper, ¿no? O bueno, y a nombre propio, nosotros abrimos un canal de comentarios o un canal de consulta que van a ser facilitados por el equipo organizador para que puedan podernos hacer llegar sus dudas, sus consultas o algún comentario que tengan sobre el particular. Les agradezco muchísimo su tiempo y su paciencia al escuchar. Gracias.